La penitencia, la Iglesia Católica enseña que hay que conseguir un perdón al día de los pecados recientemente. Se necesita al sacerdote, quien es el que perdona, eh, los feligreses también, es el que otorga las penitencias, el que intercede ante Dios. Por eso debe confesarse ante el sacerdote. La Iglesia dice que el perdón viene poco a poco. ¿Eh? Eh, es un poco la doctrina de ellos en cuanto a al perdón, en cuanto a los pecados. Y toda la autoridad y la potestad se le da al sacerdote. Como el sacerdote tiene la potestad de transformar ese pan en el cuerpo realmente de Cristo y el vino en la sangre, milagrosamente. eh, También eso tiene el poder acá, dice, de perdonar y de interceder. Para nosotros, eh, ¿quién es que realmente el que perdona y el que intercede por nosotros? Es muy importante este punto porque eh, comprender muy bien nosotros en la parte de que nosotros entendemos que no hay ningún mediador, ¿sí? El único mediador, Dios y los hombres, Cristo, hombre. Eh, no sé cómo esto es algo tan sencillo por un lado, cómo es que el sacerdote toma, se pone en el lugar de Cristo, ¿sí? Como el que perdona y a quien se le confiesa, eh, y, y a la vez está intercediendo. Las personas no tienen acceso. Ese es el problema de la Iglesia Católica, aunque se mantiene ya desde que la persona común, ¿sí? Lo que ellos llaman el laico, no tiene acceso de ello a la misma presencia. Inclusive, tampoco ellos creen que tienen libre interpretación de las escrituras. En el caso de nosotros, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la libre interpretación. El hermanito puede leer la palabra, lo puede interpretar. Por supuesto que después va a ser enseñado, en el cuerpo están los y de los maestros que corrigen, que enseñan. Pero creemos que el hermano puede ser desde su casa, leer y edificarse, alimentarse, sostenerse. Eh, Ahora en la Iglesia Católica sí practican la lectura. Gente que lean la Biblia. Entonces, tiempo atrás estaba prohibido, ¿sí? Se lea inclusive la Biblia. Todo el tema de la reforma viene por ahí. Todos sabemos la historia, la traducción. Martín Lutero fue un hereje por haber traducido la Biblia al idioma popular. Una blasfemia lo que hizo, una herejía. Eh, Sin embargo, y al acercarse la escritura a todo el pueblo, al idioma común, la gente lo leyó y se dio cuenta los errores aberrantes que había en la Iglesia Católica. Entonces la gente pues se volvió también a favor de Martín Lutero. Eh, las escrituras. Entonces, eh, este es el punto, sí, que el sacerdote, en realidad, no solamente el Papa, sino sí que el mismo sacerdote está ocupando el lugar del Señor. Nosotros, por ejemplo, creemos en el perdón, también creemos que en la consejería, dice Santiago, ¿no? Confesaos unos a otros y orar uno por otro porque se. Entonces, ellos toman ese texto y lo interpretan, ese tipo de sacerdote puede hacer solamente eso. Nosotros ahí entendemos que en un momento de consejería, administración, una persona que está muy cargada por lo que ha cometido, puede ahí descargarse, puede pedir ayuda, puede confesar.
Entonces uno lo guía en oración a que sea libre de eso que está oprimiéndole, que pesa sobre él, y hablarle acerca de la importancia del perdón y que reciba el perdón en todo caso, ¿sí? Y que es Dios quien lo perdona. Cuando sentimos que realmente Dios nos perdonó, entonces dice, Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ese es el peso para nosotros, ¿sí? El perdón de Dios. El que intercede es Dios. Nosotros no creemos en la separación entre laico, clero. Entonces, ese es el tema también. Ellos tienen esa separación. El clero para ellos tiene toda la potestad, toda la cercanía a Dios. Ellos pueden perdonar, ellos pueden interceder, ellos pueden, pero el laico no tiene todavía. Es decir, como que ellos están, se han quedado. Digo, eh, creo que dentro de las iglesias evangélicas, una libre interpretación de que el- todos podemos acercarnos al Padre, todos somos sacerdotes, ¿sí? Eh, por supuesto que también nos exponemos a posibles líos, posibles herejías, eh, posibles falsas interpretaciones, divisiones, pleitos. Pero a pesar que nosotros nos exponemos a todo eso, eh, por eso vamos a reprimir, vamos a decir que entonces no hay libre interpretación, vamos a decir que no es lo que Dios ha hecho, de que todos somos sacerdotes, todos tenemos acceso. Eh, Vamos a necesitar un sacerdote por eso, ¿sí? A ver qué opinan los hermanos sobre esta libertad que tenemos y este acceso directo, como un mismo sacerdote, como un mismo pastor, también la persona puede tener acceso a la misma presencia de Dios. Tiene la potestad de interpretar libremente eh, la iglesia de Corintios, por ejemplo, ¿no? Eh, en medio de tantas divisiones, tantos conflictos, por causa de que recibieron ellos el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu, de las nuevas lenguas, de milagros, sanidades. Eh, ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Él prohibió, reprimió. Hizo una iglesia católica que estaba llena de dones, llena del Espíritu Santo, pero llena también de carnalidad, llena de división entre ellos, había pleito. ¿Qué hizo el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios, por ejemplo? Cartas primera, segunda. Él lo que hizo fue corregir, ¿sí? Eso es corregir lo que estaba mal, pero no prohibió, dice, por ejemplo, el hablar en lengua. En la congregación, dice, en la congregación público no deben hablar en lengua, sino en privado. Sí, háganlo en privado. Que al hacerlo público no tiene sentido porque no edifica a nadie, porque nadie entiende. Entonces, por ejemplo, lo que él hizo fue ordenar, ¿sí? Lo que había allí era un desorden, pero a veces ese desorden está cuando hay vida, hay mucha vida. Es como cuando hay muchos niños correteando en el lugar. Ellos desordenan, rompen, ensucian. Entonces, porque está lleno de vida, criaturas que están sanas, corren, saltan. Entonces, estaría todo seco, no hay ninguno, estaría todo ordenadito, todo en orden.
A veces la iglesia a veces le tiene miedo a ordenar las cosas. Pero alguien dijo por ahí, a veces somos tan cuidadosos, tan ordenados, que realmente peligramos de, puede ser que no haya nada de vida, ¿sí? No hay hermanos que se confunden, uno lo puede corregir y puede continuar bien. Está llena de la vida de Dios, llena del Espíritu Santo. Se pueden equivocar, pero ahí están los pastores, los hermanos mayores, y los ancianos, líderes para poder corregir, para poder instruir, enseñar. Por eso dice la palabra a Efesios 4. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para la edificación, para la obra del ministerio. ¿Eh? Los ha puesto para ordenar, no para quitar o para prohibir o para anular, eso no. ¿Sí? Ellos también reciben, cada persona recibe el Espíritu Santo, así como lo recibe el pastor. Si el pastor tiene, el hermano también lo tiene, si el otro hermano también. ¿Sí? Tenemos que escucharlos, recibir, y a veces nos asombramos las cosas que un hermano nuevo, lo que ellos reciben, lo que ellos son capaces de hacer en el Señor. Es sorprendente, es sorprendente. Muy bien, muy bien, seguimos hacia adelante. Resumiendo los sacramentos. Vamos a ver todos uno por uno. Sol, para cambiar esto acá, porque mm, no lo puedo sacar también. Ahí que no. Arriba está bien. Pero, ya con mucho- Ah, ahí, ahí. Era la sol como. Bien, eh, resumiendo un poco, vamos a ver lo que nosotros pensamos en realidad. El justo vivirá por fe. No hay que ver, tocar, oler, gustar, eh, oír, para estar seguro de lo que Dios promete. ¿Sí? El Evangelio es una promesa de Dios para todo el que cree. Un sacramento puede ofrecerle más vida, gracia, comunión o seguridad que la que ya tiene en Cristo, que tiene una relación personal y viva con el Dios viviente. Los que tienen fe en Dios y en su palabra no necesitan un sacramento, dice Carlos Tomás. Pero, ¿estamos de acuerdo con lo que dice este hermano? Si decimos que no necesitamos sacramento como la Iglesia Católica que le atribuye, ¿no? Ese, ese poder, sacramento, que ese poder lo tiene Cristo, por ejemplo, de el agua limpia. En ese sentido decimos que nosotros sí es necesario
Y es importante practicar los sacramentos. Practicamos, por ejemplo, el bautismo, la Santa Cena, el mandato del Señor, si lo practicamos, si es para edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Eh, pero no en el sentido de la Iglesia Católica que es necesario, si es necesario para la salvación, y que el agua nos limpia o que el sacerdote, ¿se dan cuenta cómo el símbolo toma el lugar que le corresponde a Cristo? ¿Sí? Eso es un peligro, ¿no? Como uno puede caer. Es decir, le quita validez a lo que Cristo realmente ha hecho, la persona de Cristo. No su sangre, ya no tanto sangre, sino el agua. Ya no Cristo como quien nos perdona y a quienes le confiamos, sino el sacerdote. ¿Sí? En ese sentido, otro lo que dice aquí, el justo vivirá por fe. No hay que ver, tocar, oler, gustar y oír porque para estar seguro de lo que Dios promete. El Evangelio es una promesa de Dios para todo el que... ¿Ven? Sí, Pastor, sí, en este punto de los sacramentos, yo les comento, mi hijo mayor terminó en un colegio particular y como yo había hablado, saben que somos evangélicos, entonces sí, al inicio de clase les dije, no, por favor, que no estoy exonerando a mi hijo para que no pase con nota mínima, ¿no? Sino que claro, respeten nuestra confesión de fe. claro, Y en algunos trabajos o en algunas actividades, mi hijo no va a ir a la iglesia católica, no va a hacer esto, el otro, entonces. Y llegó el día de la confirmación. Ellos hacen sí, confirmación. Y claro, ahí son estos sacramentos, pues, que unen la confirmación. Entonces, jovencito que no se había bautizado no podía hacer estos sacramentos y tenía que bautizarse el niño, joven, ¿no? Joven ya, claro, y luego hacer los sacramentos y todo. Entonces, yo le dije, hijito, vamos para que veas, le digo, tienes que tú ver qué es lo que ellos hacen y qué es lo que nosotros como evangélicos hacemos en la iglesia evangélica, ¿no? Ya papá, me dice, asistimos a la confirmación de sus compañeros, de sus colegas, ¿no? sí, sí, Y para que él pueda analizar, pueda deducir también, ¿no? Pueda sacar una conclusión, que es, ¿no? Eh, y ciertamente, pues, hacen todo un ritual, pues, todo un ritual. El cura es el que, el sacerdote es el que toma la, 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 la dirección, la conducción, ¿no? Para, como si es el intermediario entre Dios y los jóvenes ahí, sí. que están confirmados. Ahí están los elementos, pues ahí tienen los elementos, ¿ves? Los elementos, llevan una velita, llevan ellos, encienden una vela, Ah, ya, algo simbólico ahí, hacen la hostia, comulgan, dice, ¿no? Comulgan, claro, comulga. confesión, comulgan, hace confesión y ahí para que puedan ver, ¿no? Pueda ver todo ello. Pero yendo al punto, eh, son sus dogmas que ellos tienen, pues que sustentan, ¿no? Son sus dogmas, pero eh, ya la gente en estos tiempos, familias incluso, ¿no? Se dan cuenta de que, bueno, eso es un ritual, es un rito, ¿no? Porque el papá busca a su padrino, para el niño, luego saliendo de ahí, un festejo, pues, como ellos estilan hacerlo, ¿no? Un festejo y de ahí sirve para poder llevar una vida, pues, en la cual no hay cambio, ¿no? Entonces los jóvenes también acaban secundaria y luego ya sin noción de lo que han hecho, pues lo que ellos han hecho, ¿no? No hay más allá. Sí, Entonces los hacen unos prosélitos más, pues, ¿no? Sí, claro. estuve en una presencia ahí, eh, como le cuento de mi hijo, pero Ah, ya, ya. tocando hoy sectas, ¿no? Y viendo todo esto, eh, están fuera de la realidad, pues, y no tienen que te digo, pero sí se manejan una tremenda ceremonia, una liturgia, hacen pues todo un Sí, sí, evento. sí, sí, sí.
Sí, para ellos es muy importante la liturgia, lo exterior, lo que dice, y nosotros creemos, es decir, para nosotros es muy importante la fe, dice Martín, entonces, sola fe, sola escritura. Nosotros lo palpable, luego tocar la escritura, muy válida, es sagrada para nosotros. Y la fe tiene que ver con lo invisible, con la espiritualidad, de lo que no vemos, dice Hebreos 11, la certeza de lo que no vemos. Entonces, en cambio, la Iglesia Católica, ellos tienen mucho que ver con lo externo, ¿sí? Con las ceremonias, con los rituales, con lo que pueden tocar. Por eso ellos usan el tema de la vela, el agua bendita, los objetos, los santos. Entonces, ellos, por ejemplo, no conciben de cómo se van a arrodillar ante nada. Entonces, ellos tienen que tener una imagen ahí ante un Cristo y ahí se inclinan o le oran. En cambio, nosotros enfatizamos eh, lo que la palabra dice, ¿no? Nos arrodillamos y para nosotros espiritualmente el Señor está. No es que nos arrodillamos ante la nada, ante la presencia del Señor. Y cuando hablamos, oramos, no necesitamos una imagen o algo, sino que creemos que el Señor es quien escucha nuestras oraciones. Entonces, en ese sentido hay una diferencia muy grande. Ellos tienen mucho énfasis en lo externo, ¿sí? Toda esa ceremonia que hace lo que usted mismo decía, el padrino, la celebración, la confirmación y toda una cosa, una ceremonia que hacen ellos tremenda. Tiene mucho que ver lo exterior, por eso la vestimenta del sacerdote, toda esa vestimenta de ellos, de las monjas, el lugar, el templo de ellos, ¿no? Hay muchas cosas visibles que uno puede ver y según ellos esas cosas visibles los llevan a ellos al Señor. Bien, nosotros entonces, eh, el justo vivirá por fe, ¿bien? Por fe. Mariología. Ese es otro tema muy interesante. Oh, este es un tema, en realidad hay mucho lo que ellos dicen sobre, acá muy forma muy resumida estamos viendo. Después veremos un poco más, quizá más adelante en la otra clase que también seguimos con catolicismo. Eh, pero acá es un punto también que no coincidimos absolutamente. Recuerda que hablamos que nosotros coincidíamos en algunos puntos que ellos llaman dogma en cuanto a lo que hace a la base del cristianismo, conocido por el mundo no cristiano. Entonces ellos ponen a los cristianos, agrupan entre la iglesia católica y la iglesia protestante ortodoxa también, como cristianos, por el hecho de que nosotros creemos el mismo sentido sobre la Trinidad y ciertas bases que creemos igual. Pero dentro de las doctrinas hay muchísimas cosas que no creemos en absolutamente para nada. Una de ellas, bueno, como hablamos de los sacramentos, ¿no? Es decir, nosotros también tenemos sacramentos, pero en la forma que ellos le dan ese poder mágico al agua, a los objetos, a las cosas, sacerdotes, nosotros no creemos de esa manera en absoluto. Y otro gran tema es de María, y donde ellos pelean, defienden. Y también acá también nosotros tenemos nuestra forma de creer. Yo siempre, cuando conversamos con ellos para llegar a un acuerdo, decimos, nosotros no es que rechazamos a María, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos estudiando una estrategia evangelística que se llama evangelismo explosivo. No sé si alguien escuchó sobre esa forma de evangelismo, se llama evangelismo explosivo. Entonces, medio cuando estábamos aprendiendo, había una parte donde aprendíamos cómo evangelizar a un católico.
y cómo responderles a ellos cuando eh, nos hacían preguntas acerca de María. Yo me acuerdo unas cosas que nos habíamos aprendido, decían, cuando nos digan, ¿por qué ustedes no creen en María? Entonces decíamos, no, nosotros creemos en María. Y se quedaron asombrados, ¿no? ¿En serio? Sí. Eh, nosotros somos fieles seguidores de sus mandamientos. Y quedan asombrados los católicos, ¿en serio? Sí. Y le preguntan, ¿ustedes saben los mandamientos de María? Realmente ellos no saben. Entonces le decíamos, llegamos a Juan capítulo 2 en la boda de Cana, donde María dice lo siguiente, hagan todo lo que Él les diga. Entonces le decimos, ese es el mandamiento de María. Tenemos que hacer todo lo que Jesús decíamos, lo que estamos haciendo. Entonces en ese sentido sí creemos. Pero, por supuesto, lo que ellos han hecho toda una doctrina, toda una deidad realmente. La católica considera a María como, primero Reina de dice, los cielos. sí, corredentora, Sí, corre, eso es atroz, ¿ah? Porque increíble. eh, Opera con Cristo en el plan de salvación. Esto es terrible. No hay ninguna base bíblica que pueda sustentar esto, en un sentido. en sus, Esto ¿cómo se los, llama? En sus dogmas canónicos está ello como dogma y sí, se aceptan lo que dice, sin discusión exactamente. alguno. El problema de ellos, nosotros decimos, ¿por qué ellos lo aceptan si no está en la escritura? Nosotros, por ejemplo, si algo no está en la escritura, no aceptamos. En cambio, ellos, ¿cuál es el problema? Que ellos, aparte de las escrituras, que ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero no solamente la Biblia, sino que ellos también sostienen como palabra de Dios, por ejemplo, lo que el Papa dice. Cuando el Papa dice alguna bula papal en algún concilio, el Papa sacó alguna bula papal, es como siendo un decreto que él dijo, por ejemplo, María es la diosa del cielo. Entonces, si el Papa lo dijo en un concilio y se sacó una bula así, entonces eso es palabra de Dios. Todo el mundo lo acepta, quedó escrito y lo respeta. Y otra cosa también son las tradiciones. Ellos tienen lo llamadas tradiciones, los ancianos, los padres de la iglesia que vienen de hace tiempo orando por esto, lo sostienen y es nuestra tradición de ellos, ¿no? Entonces, no está en la Biblia, pero ellos lo sostienen, lo creen, como le dan validez como si fuera la Biblia, porque es una tradición de ellos. Entonces, esa es la diferencia donde nos separamos nosotros increíblemente, porque si no está en la Escritura, nosotros no lo aceptamos. Ellos lo aceptan por el Papa, por ejemplo, y por Pastor, la tradición. Y la tradición de ellos, es que María es corredentora, pero bíblicamente nada que ver. Todos sabemos que Martín Lutero, esa fue la separación, ese fue el cisma de la reforma, protestó en contra de las escrituras. Cuando querían que Martín Lutero negara sus escritos, todo lo que él habló, lo que escribió, él dijo, ustedes me lo demuestran por la razón, por las escrituras, yo voy a renunciar a mis escritos. Pero si ustedes no me demuestran, dice, por la razón, por las escrituras, yo no voy a renunciar. Eso es. Bien, ella es también mediatriz, distribuye las bendiciones y la gracia a los reina del cielo, reina con Cristo. pastor, también se cree, bueno, como yo he sido antes católica, Sí, entonces también se creen que la Virgen María
murió, después de que Jesús resucitó, ella también se fue al cielo. Ahí mismo, igual que Jesús, fue llevada sin cuerpo y todo al cielo. Sí. Ujú. Y O lo que no está sea, en la Biblia, sí, y aparte de, como usted decía, lo que no está en la Biblia lo justifican con un libro que se llama el catolicismo. Entonces, sí, más, por ejemplo, yo cuando llevaba la catequesis que le llaman, más que estudiar la Biblia, estudiábamos ese libro. ¿no? Exactamente. Decía todo esto, Que son porque, las tradiciones, ¿no? porque de en la la Iglesia Biblia Católica. jamás íbamos a encontrar algo que Sí, respaldara lo que decía. sí. Por ejemplo, la Iglesia Evangélica, nosotros, ¿tenemos alguna cosa que, que digamos que viene de alguna tradición y que no está en las Escrituras? No tenemos ninguno. Ah, claro. Bueno, dale los católicos. ¿Nosotros tenemos alguna? eh, los testigos de Jehová, de repente, ellos pueden atacar por eso, ese punto. Ellos dicen, eh, la palabra Trinidad, que nosotros creemos, veneramos, ¿no? Adorar, creemos, otro Dios trino, adoramos. Eh, pero ellos dicen, la palabra, la Trinidad no está en la Biblia. A ver, muéstrame un versículo donde diga la Trinidad. ¿Está en la Biblia la palabra Trinidad? No, no está. No está. No está. ¿Y por qué nosotros creemos la Trinidad si no está? ¿Y por qué para nosotros es una base de la fe cristiana? Ahí no creen en la Trinidad, por ejemplo, nosotros, para nosotros es una secta, no la aceptamos. Por ejemplo, el bautismo, para nosotros, eh, no está hecho en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no es válido. Eso sí, si es en el río, o si es en su casa, bueno, amén, aceptamos. Pero no es hecha en el nombre del Padre, entonces para nosotros. Entonces, eh, nosotros respondemos a eso es lo siguiente, que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí el Dios Trino está en la Biblia. ¿Sí? Fue un nombre que luego con el tiempo se le ha puesto para poder este, proteger de las herejías que habían surgido en el primer siglo, en el segundo siglo, pero ya habían herejías eh, que negaban a Cristo como Dios. Siempre hubo esas cosas, ¿no? Cuando los griegos se fueron convirtiendo, no solamente hubo problema con los judaizantes, los judíos, sino también los mismos griegos que eran gente pensante. Entonces ellos también metían sus herejías. Algunos decían eh, que Cristo en realidad era un espíritu. Por eso Juan, cuando habla, está en contra diciendo el que niega que Cristo vino en carne y sangre, dice, eso no es anticristo. Seguramente, ¿por qué? Porque estaba atacando una herejía que ya. Otra herejía que decían que era que Cristo, así como los testigos igual creían, que no era Dios, era una criatura, una creación de Dios. Entonces, siempre la iglesia no sufrió ataques de muchos tipos de herejía. Por eso, con el tiempo se hizo necesario la teología. ¿Sí? Una cosa es la doctrina, y, y, claro, pero otra cosa, se hizo necesario armar una teología, como luego por ejemplo, todo lo que Martín Lutero, la Reforma, y con el tiempo apareció Calvino, ¿no? Él creó instituciones y él era un teólogo, pero era una persona de una mente brillante en el Señor. Y él lo puso a la disposición de Cristo. Qué maravilla lo que ese hombre
esa presbiteriana fundamentamos en la doctrina, en la teología de Calvino, ¿no? La doble predestinación. Eh, entonces, cuando se hizo teología para proteger la fe, la iglesia, entonces ahí se acordó de usar el nombre de Trinidad. Obviamente que no está el nombre de la Trinidad, sí está en la Biblia, porque por eso el bautizo dice, ustedes bauticen en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Sí? Y en varias partes del mundo podemos, pero van a ver eso en teología sistemática, que van a ver cristología, y demás para ver eso, sobre la Trinidad, muy interesante. Y también tenemos otra cosa que no está y que hace tiempo un pastor eh, mencionaba. Por ejemplo, ese pastor estaba como en contra de las denominaciones que hablaba en Argentina, ¿no? Un pastor reconocido. Decía que las denominaciones han traído divisiones, y que esas divisiones no son aceptadas por el Señor. Y entonces dice, ¿dónde en la Biblia dice que, por ejemplo, dice que la iglesia es bautista o que es pentecostal o que es presbiteriana o que es nazarena o que es hermano libre o que es menonita? Nosotros aceptamos, y es sagrado para nosotros ya en un sentido, ¿no? Nuestra denominación, porque claro, es donde pertenecemos, organización, donde nos identificamos, eh, pero cuando me hizo pensar esto, ¿no? El Señor dice, eso es una tradición evangélica, porque menciona, por ejemplo, la iglesia, los testigos de Jehová no tienen denominaciones, no tienen divisiones, los mormones tampoco. La iglesia católica también aparece en el fichero como una sola iglesia, pero nuestra iglesia ahí aparecen como varias iglesias. Cada denominación representa una congregación, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia. Solamente nos agrupamos a través de estas, lo que mencionaba la vez pasada, ¿no? El CONEP. ¿Cómo es el otro? CONEP, y yo no conozco mucho acá. El concilio El evangélico. Concilio Evangélico. Ujú. De esa manera nos agrupamos. Y no todos participan tampoco. La mayoría de las iglesias evangélicas no son más. Eh, Así que bueno, también tenemos nuestras, no más que no tenemos muchas, ¿no? Pero tenemos también nuestras tradiciones. Muy bien. Dice, la Virgen se ha perpetuado. Dice, el catecismo enseña que María permaneció virgen durante toda su vida. La liturgia de la iglesia celebra a María como la Aipartenos, significa la siempre virgen. Claro, los evangélicos a veces nos peleamos con los católicos. ¿Qué dicen ustedes, hermanos, sobre esta? Los católicos defienden que María no tuvo más hijos, que ha permanecido virgen, y Azulín así fue llevada al cielo. La misma Biblia habla que María tuvo más hermanos, incluso a una hermana, Más hijos. más hijos, ¿no? Más hijos, perdón. Eh, Esto desbarata todo argumento, ¿no?
Por eso es que hoy en la actualidad casi ya no se escucha mucho el grupo de María. Años atrás, el grupo de María era un grupo bien fuerte de personas de edad muy acérrimas a esta doctrina. Eh, pero hoy se le ve, incluso ya muchos han partido de esa generación, y no es ¿cómo se llama? Incluso en México ya hay un sacerdote que ha admitido que María no tiene nada que ver con la salvación, ni los milagros incluso. Qué bueno, sí. Sí, estaba viendo este sacerdote y dura cosa estaba hablando. Bueno, en Ajá, México tienen pues, a su Santa Morena, ya tienen, ajá. y es duro para un mexicano ir en contra de lo que ellos adoran allá su Guadalupe, pues. Entonces estaba revisando y digo, bueno, este señor está inspirado, el Espíritu Santo está. Y los milagros que hacen no lo hace María, entonces los milagros vienen directamente de Dios, estaba admitiendo. Sí. Y claro, con este tema de la Virgen Perpetua, no tienen, no hay texto, no hay sustento bíblico. Es un dogma, es un decreto papal, ¿no? Que salió y lo han asumido, pues. Sí. Y así ellos lo conservan, ¿sí? Ahí está Solín ahí, Solín, ¿me escuchas? Que ha sido católica férrea. Ay, no, Ah, ya, bueno, tiene que aportar. sobre este punto no. Yo hace tiempo, yo en realidad bueno, ahí en la Biblia aparece inclusive Santiago, el que escribe el libro de Santiago, pues solamente se sabe todo el mundo que es el medio hermano de Jesús, ¿sí? Y ha habido otro que se llama Judas, que escribe el libro de Judas, también es el medio hermano de Jesús. En la Biblia aparece que llegó la madre con los hermanos de Jesús, ¿no? Entonces ahí es claro que... Pero me llamó la atención la forma que responde, está viendo como una especie de un documental, creo que era de la Iglesia Católica. Y ellos cómo explican eso ellos dicen, ese documental mencionaba, ponía que José ya era un hombre mayor. María era una jovencita casi adolescente. Y que José ha sido un viudo, ¿sí? Entonces, como viudo, él tuvo hijos con esta mujer, primera esposa. Entonces tuvo hijos que ya eran grandes. Y entonces José conoce a María y se casó con María. Y bueno, y María tuvo a Jesús. Y cuando ellos lo llevan a Jesús con los hermanos no lo querían. Ahí la mujer lo quería, pero porque eh, era hijo de otra mujer. Entonces ahí ellos le queda exacto, ¿no? La explicación de ellos para hablar de la siempre virgen. ¿Por qué? Porque en realidad esos hijos han sido de José. Eran hermanos de Jesús conocidos así, pero en realidad eran medios hermanos. Y es qué interesante esa explicación que han dado, ¿no? Realmente cuando algunos pelean ahí, ellos discuten diciendo, no, cuando decían hermanos se refiere a hermanos en Cristo, usan eso que no tiene nada que ver. Está diciendo la madre y los hermanos está hablando de la familia, no está hablando de la familia. Pero bueno, llamó la atención ese documental explicando de esa manera que, bueno, co-salvador. La Iglesia Católica quiere que la gente acuda a María en busca de salvación, con su asunción, lo que mencionaba Solí, ¿no? A María, en otro momento hablaremos sobre eso de que ellos no dicen que María ascendió como Jesús, ¿no? Lo que ella ha hecho una asunción al cielo. María dice, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa eh, procurando, dice ahí, con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna, página 280. También qué terrible herejía.
buscar a María para la salvación, ¿sí? Y aun cuando ella muere, entonces ellos creen como ella no murió, subió al cielo, entonces ella sigue como ahora como intercesora y nuevamente intercede por los creyentes. Y por eso la gente le ora a María, ¿no? Eh, Miren el ejemplo que ellos toman ese texto bíblico, le dan esa interpretación. ¿De dónde ellos sacan de que María intercede por nosotros? Eh, ¿Vieron en la boda de Caná, cuando faltó el vino, ¿sí? Se ve que las personas se lo hicieron saber a María, ¿no? No fueron a Jesús directamente. Por eso algunas películas hacen como que María era amiga de la persona que se casaban, ¿no? De la mamá de ellos, lo que sí que había familiaridad con ella. Entonces, por eso ellos en confianza vienen, piden a María para que María interceda por ellos a Jesús, diciéndole que necesitaban vino. Entonces, ¿qué hace María? Va e intercede, dices, Señor, Jesús, no tienen vino. Y Jesús dice, bueno, que tiene que ver conmigo mujer y después va y convierte. Entonces, ellos dicen, así, María intercede. Entonces ellos toman eso, un hecho que sucedió real, y lo espiritualizan, le dan una aplicación espiritual. Entonces ellos hablan como que María aún continúa haciendo eso, ¿no? Le rezan a María, entonces María es la que va e intercede por la necesidad de las personas. Dice, por favor, dice, porque ella es madre, dice, como toda madre. Así un hijo a veces va a la mamá y la mamá intercede por el hijo al papá, le dice, papá, oh, mira, pobrecito, hay que comprar una zapatilla, hay que comprarle esto, pobrecito, porque la madre es toda una cosa que han espiritualizado toda esa. La Biblia no dice eso, pero ellos toman. Y la del purgatorio también, hay un caso así, bueno, es otro tema, pero es terrible, ¿sí? La forma. Por eso, eso lo van a ver cuando vean predicación ética, vean también éutica, que es interpretación. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace interpretación alegórica, ¿no? Entonces, uno toma un texto eh, y uno le da una interpretación alegórica. Entonces, eso tiene que estar muy bien llevado. El apóstol Pablo hizo en un caso. Cuando uno predica, siempre se escucha unos mensajes, predicadores así, ¿no? Lo está, aunque no dice una herejía generalmente, pero toman un texto y están diciendo otra cosa, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, eso es un peligro porque así se aplica, por ejemplo, para sacar herejías, por ejemplo, esto de María como intercesora. Lo sacan de ese texto. Es una interpretación alegórica que le dan a ese, lo espiritualizaron, algo que no está diciendo eso. Hacen decir a la Biblia lo que no dice, o una incorrecta interpretación. Ese es el tema. Por ejemplo, no sé si yo les comenté que, ¿vieron cuando Elías desafía a los profetas de Baal? ¿Sí? Entonces le dice, ustedes corten un güey en pedazos y oren a su Dios, y si cae fuego, bueno, yo voy a hacer lo mismo, y el Dios que mande responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces dice ahí de que Elías vino, cortó el güey en pedazos. Entonces unos pastores toman ese texto y dicen, bueno, así como Elías cortó el güey en pedazos, cortó la carne, así también nosotros, y tenemos que cortar la carne en pedazos, tenemos que destruir toda la carnalidad, todo el pecado. Eso representa el pecado, que hay que destruirlo y quemarlo. Ahora, yo digo, ¿el texto está diciendo eso? ¿La historia está diciendo? No, es una interpretación que se le está dando al texto.
No es una herejía porque hay otros textos que hablan de la carne, ¿no? De hacer morirla sobre la carne. No es el texto para hablar sobre eso. Sí, también el famoso texto, por ejemplo, ya hablando del bautismo. Vieron que el texto que le encanta a los bautistas, por ejemplo, es Romanos 6, ¿no? En muerte hemos sido sepultados y después en su resurrección hemos resucitado. ¿Conoces ese texto, no? En Romanos 6. Entonces ellos aplican eso al bautismo por inmersión. Pero en el contexto, ahí no está hablando del bautismo. Ese es el punto. Entonces, cuando respetamos el texto con su contexto, entonces no hay forma de desviarlo y hacer decir a la Biblia lo que en realidad no está diciendo. Es un peligro eso. La Iglesia Católica es lo que hace muchas veces y llegan eh, a cualquier otra cosa que... Sol. Mm, ahí terminamos. Por su obediencia, María fue causa de la salvación propia y de todo el género humano. Página 140 del Catecismo. También enseña que para ser salvo uno debe hacer buenas obras continuamente. ¿Sí? El apóstol Pablo dice clarísimo en Efesios 2 8 y 9, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. La Iglesia Católica para ello es muy importante. Nosotros creemos en las obras, ¿no? Debe decir que la fe sin obras está muerta. Lo que, si nosotros, lo que es claro es que no es la salvación por obras, ¿sí? En cambio, ellos creen, por eso no tienen nunca seguridad. ¿Sí? La intercesora y receptora de oración. ¿Sí? La tradición católica asigna a María como intercesora a favor de personas. Es decir, no tiene sentido una oración. Yo siempre digo que no es orar para. Santiago dice, no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal, por su propio deseo. Entonces, eh, aún en la iglesia evangélica, ¿no? Muchas veces es incorrecta la forma que muchas veces se ora, como en este caso. Creer de esa manera que sale a María, Dios, ¿eh? Es como perder el tiempo, algo tan poderoso, tan valioso como el enemigo, eh, bueno, no quita la oración, pero lo hacen de una forma eh, totalmente incorrecta, una forma darle, pedirle a los muertos. Alguna gente hace lo mismo, le piden a su familiar que murió, le rezan a ella. Bien, la concepción inmaculada. Afirman que María nunca pecó y por tanto era redimida desde el momento. Que también es un dogma de ellos, ¿sí? La Biblia en ninguna parte, no hay ningún respaldo. Eh, Pensamos que una mujer pura, cuando ella fue elegida por el Señor, ha sido virgen, ¿sí? Pero no podemos decir que así como Cristo ha sido inmaculada y sin pecado. Lo que sí la Biblia afirma todo tiempo que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿sí? Él sí, sin pecado. No dice la Biblia eso de María, ¿no? Sí, fue elegida una mujer virgen, una mujer santa, consagrada, la sierva de Dios, pero para que sea inmaculada.
pues no digo no, no sabemos. Como ser humano, todos pecaron, destituir la gloria de Dios. Y incluye también esta tarea como ser humano. El único que hace opción es Cristo. No hay otro hombre en la tierra o ser humano dado a los hombres. Solamente Cristo. Bien, hermanos, una cosa que quieran decir. Ahí estamos terminando. Minutitos antes. Fue un poquito pesado todas estas cositas, pero bueno. Es bueno conocer, ¿no? Son con la persona que nosotros compartimos. Y no es para entrar en discusión y pelearnos con ellos, porque yo digo que no es la forma de ganarlos en la evangelización, sino saber y entenderlos un poco a ellos, ¿no? ¿Por qué creen de esa manera? ¿De dónde? Una forma de comprender de dónde vienen, poder orar por ellos y compartir siempre la palabra, ¿no? Entonces, no siempre se va a ver, abre tu Biblia católica, entonces ahí léelo lo que dice ahí. Entonces, cuando ellos piensan que la Biblia católica es diferente, entonces cuando usted le hace leer lo que su Biblia católica dice, a ellos les impacta, ¿no? Abren los ojos así, dice, pero está en la Biblia. Y sí, porque ellos muchas veces piensan que lo que nosotros le decimos es algo evangélico, ¿no? Que es algo de los pastores que te van a meter, te lavan el cerebro. Pero cuando le mostramos, ¿no? Lo que la Biblia, nosotros así comenzamos a hablar por lo nuevo a evangelizar, ¿no? Venían un grupo de mujeres los viernes a la noche, hermanas, y eran católicas. Que le dijimos, traigan su Biblia católica, que acá la vamos a leer y vamos a orar. Y así comenzamos allá. Y ya venían con su Biblia, se hacíamos leer. A ver, lea. Ellos quedaban impactadas. Nunca lo habíamos leído, no sabían. Claro, ellos tienen la Biblia y nunca la leen. Bien, como dijo un pastor amigo, hasta aquí me dio el Señor. Digo más será de hoy. Pastor, este PDF no los envías al grupo Sí, lo voy a enviar, sí. Y también, un poco más que del, sigue. del anterior. También, también queda, el anterior también, falta enviar, ¿no? Ujú. Igual también queda grabado ahí en YouTube, también queda Sí, grabado, pero mejor mandarle, ¿no? Para que lo tengan. sí, pastor. Bien, concluimos entonces, hermanos, por esta noche. Hoy terminamos la cuarta clase, gracias a Dios. Sanos y salvos, nadie se desmayó todavía, porque a veces uno se cae como Eutico. Pablo hacía un largo discurso y se durmió, Eutico se cayó acá, nadie. Ya ahí se durmió, no lo veo porque apaga la cámara y cabecea un poco. Adrián Rivera hoy estuvo, pero no lo hemos visto, ¿no? Está ahí encendido, pero ahí estás, Adrián Rivera. Sí, pastor, estoy escuchando. Ahí No puedo poner está. cámara. Ah, Sí, sí, sí. Sí, ahí está. Muy bien, buen Adrián. Me alegra escucharte ahí. ¿Qué te parece, Adrián Rivera, si nos guías en oración para terminar? ¿Sí? sí, claro, pastor. Bueno, Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Padre, de estudio que nos has podido eh, brindar, Señor, a todos mis hermanos. Gracias por el pastor también, Señor, que son temas muy importantes para nosotros. Eh, Más que nada para compartirlo, Señor, a personas que de repente tienen otra forma de pensar y queremos, Señor, aprender sobre esto para poder precisamente ser una herramienta para llevar el Evangelio, Padre, a otras personas, Señor. Te pido que todo lo que hemos aprendido, Señor, lo podamos seguir estudiando, buscando más información, que podamos ir perseverando, Señor, en las clases, Señor, y que tú nos permitas, Padre, Señor, también terminar el curso, Padre, mejor de lo que hemos comenzado, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. amén, amén. Muy bien, buenas noches, hermanos, Buenas que noches. descansen.
Bendiciones. Estamos Nos viendo, vemos. hermanos. Cuídense. Saludos, saludos, buenas noches. Saludos, saludos Buenas por ti, noches. ¿no? Saludos, bendiciones, bendiciones.